Muy buenas pilotos, hoy tenemos día con viento, pero vamos a volar este dronazo, este canijo que es un misil. Es el Petrel 120X Pro de la marca HGLRC y como veis es súper ligero y lleva unos motoracos impresionantes. Vamos a ver qué tal vuela y a ver si da lo que yo espero que nos dé, porque yo creo que este tiene que ser, como os decía, un cohete. Pero antes de volarlo, vamos a conocerlo. Adelante vídeo. Ya tengo entre mis manos este dronete y hay que tratar la caja con mucho cuidado porque esto es altamente explosivo. Vamos a ver qué nos dicen en la caja. Primero aquí, como siempre, veis que tenemos la típica etiqueta donde nos dice que es el Petrel 120X Pro 4S. Existe también una versión de 6S con motores 1404 4800 kV y en este caso lleva el receptor el XM Plus. Estas son las opciones que tengo yo elegidas en este producto. Si no, nada más, típicos QRs, tal, lo abrimos. Vamos a abrir la caja. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues el dron, quito estos polispancillos. Por un lado el dron, muy chiquitín, pero pintaza. Es como el Win 5, pero en canijo. Un juego de hélices. Otro juego más de hélices, tornillería, supongo que será para poner las hélices y demás, straps o cintas velcros para las baterías y aquí un mogollón de papelitos, el calidad, pilota seguro, pegatinas para bindear y las instrucciones de la controladora que siempre vienen bien, pues por si vamos a poner alguna cosilla extra como un buzzer o lo que sea. Esto es por lo tanto todo lo que nos ha llegado también esta vez y como hacemos siempre vamos a darle un vistazo al bichillo este que pinta muy bien. Bueno, aquí está este pequeñajo, veis que es súper bonito, se parece mucho a su padre, aquí lo tenéis, este sería el HGLRC Win 5 Lite, que es el de carreras, aquel que vimos hace cosa de un par de meses. Aquí os pongo aquí arribita en lo que es el link a la review de este bicho, que es un trasto, este va a toda leche y veis que se parecen un montón, los motores son igualitos, veis que padre e hijo llevan motores muy parecidos, este mucho más chiquitín y el estilo es parecido, el frame aquí con el protector. Buscan la estética de este dron de carreras pues en algo más pequeñito. Para que veáis comparativa, quito este con otro dron de 3 pulgadas, este es el Diaton, el GTR 349 con el canopy cambiado, que es un bichajo también, es un misil, va a toda leche. Veis que a pesar de que los dos son de 3 pulgadas, estas son las hélices del pequeñito este, son iguales, son del mismo tamaño, son 3 pulgadas también. La diferencia de tamaño es bestial. Y no solo la diferencia de tamaño, es que vamos a ver el peso, para que veáis, este con hélices y todo se queda en 151 gramos, mientras que este canijo, si le sumo las hélices, se me queda en 86 gramos, o sea, nada, pesa la mitad que el otro. Los motores son más pequeños, son unos motores, luego veremos, son 1404, pero aún así es que estamos hablando de la mitad de peso. Es que es una mierdilla, pero es que es un dron de 4S con unos motores bastante potentes que no pesa nada. ¿Qué modelos tenemos? Bueno, en este tenemos la versión que va sin receptor, que cuesta 135 euros en la página del fabricante, 144 euros con el receptor XM Plus, que es el que veis aquí, aunque bueno, tenemos también opciones pues de FrSky, pues el R9, el XR Plus, el FlySky también, Crossfire, hay muchas opciones para elegir y lo que es la básica que os he comentado de 144 euros, en dólares está en 159 dólares. Aparte del peso, ¿qué más tenemos? Bueno, veis que tenemos este frame, la diagonal es de 120 milímetros, es una diagonal muy pequeñita. El frame es de 3 milímetros de espesor, por lo tanto no es nada endeble, esto tiene que aguantar bien los golpes. Y las medidas que tiene son de 108 milímetros por 108 milímetros. Veis que es un cuadrado perfecto. Los motores, como os decía, son unos motores de 1404 4800 kV. El Diaton ese que hemos visto antes son de 4000 kV. Estos van a girar más rápido. Eso sí, tienen unas hélices de menor paso
porque si no se quemarían. El bobinado que lleva me ha gustado mucho, es bastante bueno y es bastante regular. Me ha gustado mucho cómo está. Todo lo demás lo tenemos dentro de este canopy. La antenita, como veis, queda un poco flexible. Ya me gusta que tenga esta flexibilidad. Si se cae, al menos no se va a romper de cuajo. Aquí tenemos delante la cámara. Y luego en la parte de dentro me ha gustado que tiene bastante hueco. Veis que tenemos todo este hueco que, bueno, pues para poner un buzzer autónomo o lo que fuera, pues nos queda sitio. Incluso pues si queréis poner un GPS o lo que queráis. Todo lo demás está dentro del canopy. Voy a desmontarlo y vamos a ver qué tenemos. He quitado los tornillos, ya podemos quitar el canopy para que lo veáis. Y vemos que aquí por un lado, en la parte de arriba, tenemos lo que es el emisor de vídeo, que es el Zeus, que hemos visto en varios modelos de esta marca. Es un emisor de vídeo que funciona bastante bien. Tiene potencias de PIT 25, 100, 200 y 350 milivatios. Y en los drones que lo he probado yo, por ejemplo en su padre, en el Win 5 Lite que lleva el mismo emisor, da una imagen bastante clara y bastante buena, con muy buenas distancias. La cámara, no sé si la veis desde aquí, es una Cadax ANT que tiene un sensor de 1/3 pulgada CMOS con 1000 TVLs. Lo que es el receptor está aquí mismo, en este caso, como os decía, es un FrSky XM Plus, tendremos que blindearlo. Y luego aquí tenemos ya una placa que es el todo en uno, aquí lo tenemos todo incluido. En este caso es una Zeus 25 All-in-One que tiene una controladora F722, por lo tanto tiene un chip F7. Y lo que es el SC es un BLL 32, 25 amperios con 30 amperios de pico. Para los que os interesa poner periféricos, tiene dos salidas de 10 voltios y 5 voltios. Todavía no le pongo los tornillos porque voy a ponerle un buzzer autónomo, pero bueno, en general veis que es un dron muy chulo, muy ligero y que con los motoracos que lleva y el peso que tiene que ser una bomba, ¿eh? Esto es de los de pilótese bajo su responsabilidad porque habrá que ver lo bien que va. Por la parte de abajo no tiene nada especial. Tenemos aquí la ranura para poner lo que es el velcro para la batería. Lo que veis las antenitas, como sobresalen por aquí las dos antenas del XM Plus, ya vienen instaladas. Le voy a poner lo que son las hélices, que como os he dicho son unas Genfan 3016. 3016, imaginaos, no son de mucho paso, tienen muy poco paso. ¿Por qué? Porque van a ir muy rápido y al final la velocidad que van estas hélices, pues bueno, con tal de que tengan poco paso y con el poco peso que tiene este bichillo, tendrían que dar suficiente potencia para llevarlo a una velocidad de vértigo. Como os decía, le voy a instalar un buzzer autónomo, lo voy a bindear, voy a revisar el Betaflight para asignar los canales y vamos a volarlo a ver qué tal va. Bueno, como os decía en la intro, veis que hay vientillo, pero yo creo que el canijo este podrá con él, no creo que le dé ningún problema y voy a volarlo a ver qué sensaciones me da. Bueno, vamos para allá, que está soplando mogollón de viento, a ver qué tal va este bichillo. Armamos y para adelante. Con la salida espectacular. Es rápido, qué cabrito. Así con sol se ve bien, aunque esta cámara para poca luz no es mi favorita. ¡Hala! Creo que le ha dado o la hélice. Primer vuelo un fracaso. Se ha cargado, el dron se ha cargado la hélice, ¿veis? La ha roto. La ha roto sin pegar contra nada. O sea, ha sido el mismo dron con su potencia. Vamos a probar la segunda. Estaría igual un poco tocadilla o algo, Vamos a despegarlo. Como veis va bastante rápido. A ser lo pequeño que es, el cabrito de él. Tenía que haber puesto mirando un poco más para arriba incluso para meterle más caña porque no puedo. ¿Veis qué caña, Va súper bien. Se está ventilando la batería. Me ha raspado la oreja.
Es súper manejable, va bien, va bien. Ya me gusta, ¿eh? $3.55. $3.50 batería. Veis que gira muy bien. No parece que es un dron de 3 pulgadillas así. Más rapidito. Bueno, se nota porque los drones de 3 pulgadas también son más ágiles. Condiciones de luz bastante malas. Tengo contraluz, pero bueno, se está arreglando. Entonces ahora voy a despegar, o sea, voy a aterrizar, perdón. Y vamos a... Bueno, segundo vuelo. Vamos a hacer un poquito de jugar con el árbol, a ver qué tal le va. Y a ver, esperemos no joderlo. Ahí está, lo pongo en la cruz, perdón. Ahora, segundo vuelo, jugamos un poquito con el árbol. Contraluces. Me está subiendo una hormiga por la mano. ¡Ah! Qué desagradable. Es una mosca. Me están quitando una mosca de la mano. Esto es muy profesional. Oye, va bien. Tiene tirada. Nos mareamos. Vamos a acercarnos a las vaquitas. Como me caiga, me quedo sin dron. Me la comen. Ya. ¿Veis que se ha quedado quieto? Se ha quedado quieto ahí. ¿Qué te parece, Óscar? Se le ve bonito el cacharro. Se le ve ágil. Va bien, ya me gusta. Se le va agilillo. Lo que decíamos antes, es rápido. Vamos a darle un poquito más antes de cortarlo. Tengo en el ojo algo, pero bueno, contento. Oye, va muy bien el bicho, ¿eh? Lo voy a aterrizar a 350 como Dios manda, pero ya me ha gustado cómo va el bichillo. Mirad qué toma más chula, ¿eh? Buen bonito aterrizaje vamos a tener. Ahí ya va. ¡Hala! Cabeza abajo. Pues nada, yo creo que me ha gustado cómo ha volado. Ahora os pondré igual algún vídeo más, pero va bien. El bicho tiene su potencia y ya me ha gustado. Saluda a la cámara, Óscar. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. A este no lo miréis, que os va a dar algo. Y nada, hasta la próxima, pilotos.